Las 5 mejores películas de mafia de los años 80. La década de los 80 fue un periodo destacado para el cine de mafia, con películas que no solo capturaron la esencia del crimen organizado, sino que también exploraron las complejidades humanas y morales de sus personajes. A continuación, analizamos las 5 mejores películas de mafia de esa época, que dejaron una marca perdurable en el cine. Érase una vez en América, 1984. Dirigida por Sergio Leone, esta obra épica estudia la vida de amigos de infancia en el mundo del crimen organizado judío en Nueva York. La narrativa no lineal y una actuación memorable de Robert De Niro hacen de esta película un retrato melancólico y emotivo sobre la amistad, la traición y la pérdida. Con una duración de casi 4 horas, la película permite un desarrollo profundo de personajes y una exploración detallada de sus vidas a lo largo de varias décadas. Scarface, 1983. Esta reinterpretación del sueño americano por Brian De Palma muestra una visión cruda del ascenso y caída en el mundo del narcotráfico. Al Pacino brilla como Tony Montana, un refugiado cubano que se convierte en un magnate de la droga en Miami, destacando la corrupción y la ambición desmedida. La película es notable por su intensidad dramática y su cruda representación de la violencia y la decadencia moral. Los Intocables, 1987. Otra gran obra de Brian De Palma, Los Intocables narra la histórica batalla entre Al Capone y Elliot Ness en Chicago durante la Prohibición. Con actuaciones destacadas de Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, la película mezcla emocionante acción con profundos dilemas morales. La famosa escena de la batalla en la estación de trenes es particularmente recordada por su tensión y elegante coreografía. Cotton Club, 1984. Francis Ford Coppola nos transporta al Harlem de los años 30 a través de este famoso club nocturno. Aunque se centra más en el drama musical, el crimen organizado es esencial en la trama, ofreciendo una visión elegante y crítica de una era de jazz y violencia. La película combina la música y el espectáculo con una historia de amor, racismo y poder en uno de los clubes nocturnos más emblemáticos de la época. Príncipe de la Ciudad, 1981. Esta película dirigida por Sidney Lumet sigue la historia de un detective de policía que se ve atrapado entre su lealtad a sus corruptos colegas y su propia conciencia. La película explora la corrupción policial y el impacto emocional y moral en aquellos que deciden enfrentarla. Con una actuación convincente de Treat Williams, el filme es un estudio detallado sobre la lucha interna y las consecuencias de la traición. Estas películas son fundamentales no solo por su calidad y narrativa, sino por cómo abordan de manera única y cautivadora el tema de la mafia. Si te interesan los relatos intensos y emocionales del crimen organizado, te invito a explorar más películas similares en nuestra playlist o en el video recomendado que encontrarás en la descripción del video que acabas de ver.